Estudié cine en Bogotá, en Unitec, en el año 92. Mis intenciones eran inmediatamente terminar la escuela de cine, irme a Italia a especializarme. Y yo ya sabía cuál era la escuela que quería, que era el Centro Experimental de Cinematografía, que está en Roma, pero también sabía que era una escuela pues con un acceso muy complicado porque es una escuela que abre cada 3 años y cada 3 años escoge únicamente 5 personas por área. Estudié montaje en el centro experimental desde el 96 hasta el 99. En realidad no había terminado ya la escuela, como a partir del 98 ya empecé a trabajar profesionalmente como montajista. Las elecciones eran muy arduas, tú mandabas un dossier con todas las peticiones, un poco de cuestiones burocráticas, papeles, si has hecho algo previo, algunos estudios, y te pedían una tesis escrita. Yo cuando estudié cine en Bogotá me gustaba mucho el cine de Luis Buñuel y las cuestiones experimentales de Buñuel, El perro andaluz y La Edad de Oro y todo ese mundillo un poco de los surrealistas. Así que preparé mi tesis sobre Un perro andaluz. Después de eso hacen una selección y llaman para que vayas a Roma, si quedaste, a hacer otras 2 pruebas más. Hubo la prueba escrita con preguntas de todo tipo. Me preguntaron una cuestión sobre historia del montaje que yo tenía bastante clara. Y después en la entrevista me pidieron que analizara La Edad de Oro, así que sacaron un VHS, lo pusieron y tuve que analizar en vivo y en caliente frente a ellos La Edad de Oro y ya después ya me seleccionaron. Creo que son dos modos que son muy útiles para aproximar al espectador a no solamente emociones, sino también cuestiones un poco más sensoriales que se pueden transmitir a partir del montaje. También se pueden generar variaciones sobre eso, ¿no? Es decir, una película que es bastante clásica, en algún momento puede encontrar un momento más abrupto y recurrir obligatoriamente a un recurso de montaje un poco más sucio, ¿no? Todos conllevan un esfuerzo bastante grande porque el trabajo de montaje es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Hace poco edité una película chilena, se llama La Pasión de Miguel Ángel, que se va a estrenar ahora en el Festival de Roma. Y esta película me requirió mucha dedicación, mucho esfuerzo porque el material no respondía a todas las expectativas que le habíamos puesto. Eran problemas estructurales, problemas que había que voltear la película, digamos, ¿no? Entonces fue un trabajo arduo. Bastantes dificultades porque no solamente era enfrentar un material como siempre se hace el montaje, sino enfrentar también cuestiones que están por fuera del montaje y que son como cuestiones un poco más emotivas o cuestiones de que el director no se siente cómodo con lo que hizo, ¿sabes? No es únicamente luchar con un material, sino luchar también en cierta medida con la relación que tiene el director con su material, ¿no? Una relación problemática. La película quedó muy bien, digamos, está en pie, pero seguramente no es la película que quiso ser mi amigo, ¿no? Pues lo que ha sido mi experiencia, yo lucho siempre por trabajar solo. Además, tengo entre comillas, autoridad de poder defender el hecho de que trabajando solo puedo relacionarme de una manera mucho más directa y confidencial con el material. Necesito ver el material, luchar con el material, conocerlo, revolverlo, estar solo, pelear, maldecir el material para poder impregnarme de eso y en los momentos en los que me encuentre con el director poder transmitirle lo que fue mi lectura y no solamente mi lectura sino también mis construcciones que son fruto de mi lectura, de mi lucha con el material.
Sin embargo, esto no quiere decir de que yo recibo el material, me siento y lo hago solo, sino que este trabajo viene precedido por reuniones personalizadas, ya sea con la producción y con el director, para saber qué es la película, de qué se trata la película, hacia dónde va la película. Yo sin estas herramientas no puedo enfrentarme a la construcción de un material porque sería bastante irresponsable, porque estamos hablando de tiempo de trabajo, estamos hablando de que este tiempo se paga, y para un productor es muy inapropiado dar todo un material a un montajista con el riesgo de que el montajista vaya a hacer otra cosa de la que se está buscando. Hablando de documental, sí, la verdad que es mucho más amplio, y cuando me llaman a hacer montajes de documental, por lo general esta línea básica o esta línea en bruto no existe. Entonces es una construcción mucho más desde cero, ¿no? Sí, he trabajado varias veces a distancia. El vuelco del cangrejo también fue editado de la misma manera. Eh, el proceso tecnológico es muy sencillo, prácticamente se hacen copias idénticas del material en dos discos diferentes, y yo tengo uno y la producción o el director tiene el otro, y yo voy trabajando y voy haciendo envíos periódicos, y ellos van reconstruyendo en cuestión de segundos lo que yo estoy haciendo, y a partir de ahí se trabaja. También otra herramienta es, se puede trabajar online con unas herramientas que permiten que yo entro a manipular el computador que está en otra ciudad diferente a la mía, y les puedo mostrar algunas pruebas en vivo y en directo, digamos. Y se pueden hacer correcciones en vivo y en directo sobre una línea de tiempo en el programa de montaje. El vuelco del cangrejo lo editamos así. Yo estaba aquí en Buenos Aires, el director estaba en Cali. Así que, digamos, esa fue una experiencia también muy positiva de este sistema de trabajo. En la playa lo mismo, en vez de haber dos copias idénticas, habían tres copias idénticas. Una estaba en Canadá con el director, otra estaba en Bogotá con los productores, y la otra estaba aquí en Buenos Aires. Y utilizamos el mismo sistema, digamos, yo iba construyendo, y cuando hice un primer corte se los mandé. En realidad ni siquiera llegué al primer corte, hice unos primeros 40 minutos, los mandé, y después así íbamos haciendo correcciones, correcciones, correcciones. Nunca nos sentamos juntos con el director a trabajar en vivo y en directo. Solamente una vez por casualidad nos encontramos en el festival de Locarno en Suiza, que yo estaba también con una película, yo también soy director, y ellos estaban con La Playa, y era un encuentro de películas que se encontraban en fase de postproducción, y ahí por fin nos vimos, nos sentamos, pero en realidad no fue un trabajo de montaje, sino fue un trabajo como como para aprovechar el momento que estábamos juntos, y puntualizar algunas cuestiones. Pero la verdad, ese encuentro se hubiera podido dar perfectamente por Skype y no hubiera habido ninguna diferencia, ¿no? He tenido experiencias efectivamente en propuestas de tipo documental, en propuestas de tipo ficción. Considero que es muchísimo más creativo desde el punto de vista de montaje las propuestas de documental, porque el documental le tiene más consideración al montaje en cuanto a lo que es su construcción narrativa, su propuesta de escritura, su armazón, su guión. Entonces es un terreno mucho más fértil para poder maniobrar el material y darle las distintas valencias conceptuales o narrativas. El documental es un género en donde el montaje adquiere una importancia igual que la del director. Los montajes de los documentales tienen que ser hechos con una muy buena relación entre el director y el montajista, justamente porque el montaje se lleva muchos créditos de lo que finalmente es la película cuando se termina.
No quiere decir que en la ficción no haya creatividad y no haya espacios abiertos para generar construcciones diferentes, pero sin duda es mucho más acotado y la construcción pasa más, eh, está más focalizada en otros aspectos que tienen que ver con las tensiones, con los ritmos de las líneas dramáticas, de las construcciones de personajes, que si eso de todas maneras viene cuidado ya desde una fase de guión, entonces lo que se hace en montaje es afinar un poco eso, ver si efectivamente esas líneas de proyección y de desarrollo de la construcción de personajes y de climas están funcionando bien, si el material responde a eso, y eso ya lleva muchísimo cuidado en el montaje. Esto también, viceversa, pasa también en el documental. Documentales también que tienen personajes, líneas de acción, también se cuida esto, pero estructuralmente es mucho más rico el montaje del documental que el de la ficción. Digamos, yo no digo que prefiero uno más que otro, sino que efectivamente son como dos ejercicios diferentes, ¿no?